¡Ay, el destino! Hoy les tengo una historia real que les va a tocar la fibra. Imaginen conocer a alguien y que, de repente, ¡pum!, resulta que es tu hijo perdido hace 12 años. ¿Quieren ver ese momentazo? La vida de Alejandro, a sus 45 años, era un edificio meticulosamente ordenado. Cada día una sinfonía cuidadosamente arreglada de reuniones importantes, llamadas cruciales y cenas formales. Su cabello oscuro, ya con distinguidos mechones plateados, siempre estaba bien peinado. Su blazer azul oscuro, a medida, impecable. Un éxito profesional tangible, reflejado incluso en el discreto brillo de su anillo de bodas de oro. Pero la estructura perfecta de su existencia comenzó a temblar el día que Mateo entró en su vida. Un eco inesperado de un pasado que Alejandro creía firmemente enterrado hacía tiempo. Desde el primer instante en aquel bullicioso parque de la ciudad, bajo la luz dorada del atardecer, hubo una inexplicable atracción entre ellos, una corriente subterránea de reconocimiento que desafiaba toda lógica y hacía que el corazón de Alejandro latiera de una extraña mezcla de sorpresa y una incipiente, casi dolorosa, curiosidad. Mateo, con sus 18 años, su cabello oscuro y rizado y unos ojos marrones brillantes, idénticos a los suyos, le devolvía la mirada con una mezcla de esperanza y vacilación. Sus conversaciones comenzaron tímidamente, cada palabra un paso cauto hacia un territorio emocional desconocido. Sentados en una pequeña mesa de café al aire libre, parcialmente ocultos bajo la sombra de un árbol frondoso, Mateo habló. Su voz, joven pero con un matiz de vieja alma, describió una infancia nómada, yendo de pueblo en pueblo. Una sensación persistente de no encajar del todo, de buscar algo sin nombre. Alejandro escuchaba, inclinado hacia adelante, la corbata en su sutil estampado pareciendo de pronto demasiado formal, mientras una creciente sensación de inquietud, como una marea fría, comenzaba a invadirlo. Luego, como piezas de un rompecabezas olvidado, surgieron recuerdos compartidos, coincidencias improbables. Un pequeño y pintoresco pueblo costero, un festival de verano particular, con sus luces y su música específica. Un antiguo y peculiar faro, erosionado por el tiempo y la sal, que ambos recordaban con una claridad asombrosa. Las coincidencias se acumulaban, una sobre otra, volviéndose demasiado precisas, demasiado personales, como para ser ignoradas. De pie en una playa azotada por el viento, con el faro recortándose en la distancia contra un cielo nublado, Alejandro sintió que su corazón empezaba a latir con una fuerza inusitada, con una aprensión que era casi un reconocimiento. De vuelta en el estudio tenuemente iluminado de Alejandro, rodeados de libros y fotografías que hablaban de su vida actual, las piezas encajaron con una brusquedad dolorosa. Las fechas coincidieron. Los nombres olvidados resurgieron, y una imagen clara, nítida y aterradora se formó en su mente. La imagen de un pasado que había intentado olvidar desesperadamente, de una juventud marcada por una decisión y una pérdida. El peso de 18 años, no 12, sino 18 largos años, se desplomó sobre él, sofocante, innegable. Sostenía una vieja fotografía en su mano temblorosa, su rostro una máscara de incredulidad. La verdad flotaba en el aire del estudio, densa y pesada, casi irreparable. Y entonces la voz de Mateo, apenas un susurro tembloroso pero cargado de significado, rompió el silencio opresivo. Una sola palabra, una palabra que llevaba años anhelando pronunciar. Hizo añicos el mundo cuidadosamente construido por Alejandro. «Papá». La palabra resonó en la habitación. Un temblor sísmico que sacudió los cimientos mismos de la realidad de Alejandro. Los recuerdos reprimidos durante tanto tiempo cobraron vida con una urgencia violenta. Fragmentos de una vida anterior, de un amor juvenil, de una separación dolorosa, de un secreto guardado. Un primerísimo plano de su rostro habría revelado el torbellino, los ojos abiertos por la sorpresa, un destello de reconocimiento luchando por emerger, y las lágrimas traicioneras comenzando a brotar.
La conmoción inicial dio paso a una oleada caótica de emociones contradictorias, incredulidad paralizante, una culpa afilada que le atravesaba el pecho y una esperanza tan vacilante, tan frágil, que temía que se rompiera con solo respirar. ¿Podría ser esto real? ¿Podría él, Alejandro, el hombre de la vida ordenada, ser realmente padre después de todos estos años de ignorancia autoimpuesta y forzada? En la cálida luz de su sala de estar, se pasó una mano por el cabello, confundido, mientras Mateo lo observaba con un optimismo cauto, concediéndole el espacio que necesitaba. La mente de Alejandro corría, una vorágine de imágenes y preguntas. Repasaba momentos olvidados del pasado, buscando respuestas a interrogantes que nunca se habían atrevido a plantear en voz alta. ¿Qué los había separado realmente? ¿Por qué nunca lo supo? ¿O había elegido no saber? La cabeza entre las manos en la soledad de su oficina sintió el peso de esas preguntas no formuladas. Mateo, desde la sabiduría tranquila, sus 18 años vividos con esa certeza, observaba a Alejandro, comprendiendo la agitación que lo azotaba. Había vivido con la convicción de su conexión durante años, buscando, esperando. Sabía con una paciencia que desmentía su juventud, que Alejandro necesitaba tiempo, su propio tiempo, para procesar la magnitud de la verdad. Sentados en un banco del parque, con vistas a un lago sereno, el silencio entre ellos estaba lleno de palabras no dichas. Los días se convirtieron en semanas mientras Alejandro lidiaba con la cruda realidad de su pasado redescubierto. Buscó respuestas en viejos amigos, en cartas amarillentas, en recuerdos borrosos, reconstruyendo la historia fragmentada de su juventud, de aquel amor perdido y de las circunstancias que lo llevaron a este presente. En un café con poca luz, una vieja amiga de su juventud le confirmó los detalles, sus palabras serias, añadiendo capas de comprensión y dolor. Poco a poco la verdad completa emergió, como un barco hundido rescatado de las profundidades, una indiscreción juvenil apasionada, una separación forzada por familias y circunstancias, y un secreto guardado celosamente durante años, supuestamente para proteger a todos los involucrados, pero que había dejado cicatrices imborrables. El dolor de ese pasado, de las decisiones tomadas y no tomadas, era palpable, casi físico. Una noche, caminando solo por una calle empapada por la lluvia, sintió el peso de ese dolor en toda su magnitud. Al descubrirse la verdad en toda su crudeza, Alejandro sintió un profundo y desgarrador arrepentimiento. Se había perdido 18 años de la vida de Mateo, 18 años de verle crecer, de guiarle, de ser padre. Sentado solo en su sala de estar, mirando las fotos de la infancia de Mateo que el muchacho le había entregado tímidamente, sintió una tristeza y un anhelo que lo abrumaron. Sabía con una certeza dolorosa que no podía cambiar el pasado. Esos años estaban perdidos para siempre, pero sí podía y debía forjar el futuro. Con una determinación nacida de ese arrepentimiento y de una incipiente esperanza, decidió acercarse a Mateo, con humildad y con el corazón abierto, para comenzar el largo y sinuoso camino de construir una relación padre-hijo desde los cimientos. La mano sobre el teléfono, su rostro grabado con esa nueva resolución. Su primer encuentro formal tras la revelación fue tan incómodo como cabría esperar, lleno de silencios expectantes, preguntas no formuladas y miradas vacilantes a través de la mesa de un tranquilo café. La rigidez en sus posturas era evidente, pero bajo la superficie de esa torpeza inicial, un minúsculo atisbo de esperanza, frágil pero real, comenzó a crecer en ambos. Empezaron con cosas pequeñas, pasos de bebé en un terreno desconocido, una comida compartida donde hablaron de trivialidades, un paseo por el parque iluminado por el sol, donde descubrieron un sentido del humor similar, una conversación sobre su música favorita, encontrando puntos en común inesperados. Cada momento, por simple que fuera, era un ladrillo más en el puente que intentaban construir para salvar la brecha de los años perdidos. Alejandro aprendió sobre la pasión arrebatadora de Mateo por el arte, sus lienzos llenos de color y emoción,
Escuchó sobre sus dificultades en la escuela, su sensación de ser diferente, y conoció sus sueños para el futuro, grandes y audaces. Escuchaba atentamente, con una sed insaciable, deseando absorber cada detalle de la vida de su hijo, esa vida que se había perdido. En el pequeño y desordenado apartamento de Mateo, rodeado de sus obras, sintió una oleada de orgullo y admiración. Mateo a su vez descubrió el amor de Alejandro por la literatura clásica, su dedicación casi obsesiva al trabajo y su carácter fundamentalmente tranquilo e introspectivo. Empezó a ver más allá del hombre exitoso y distante, atisbando la persona compleja y multifacética que era su padre. En el estudio de Alejandro, escuchando leer en voz alta una novela, sintió nacer una nueva comprensión. No fue un camino fácil. Hubo momentos de frustración, de malentendidos dolorosos, de honestidad tan brutal que dejaba heridas abiertas. Viejos resentimientos y nuevas expectativas chocaban. En medio de una calle concurrida, una discusión acalorada los dejó a ambos temblando de ira y dolor. Pero a pesar de todo, perseveraron, impulsados por el deseo compartido, cada vez más fuerte, de construir un vínculo duradero, auténtico. Lentamente, con infinita cautela y valentía, comenzaron a abordar el pasado de frente. En la quietud de un banco del parque, Alejandro se disculpó, con palabras sencillas pero cargadas de un profundo remordimiento, por su ausencia, por los años perdidos. Mateo, a su vez, con la voz entrecortada, compartió sus propios sentimientos de abandono, de resentimiento acumulado, la sombra de un padre ausente que había marcado su vida. Con cada conversación honesta, con cada lágrima compartida, las heridas comenzaron a sanar. Surgió una comprensión más profunda, más matizada. Empezaron a verse no como extraños unidos por la biología, ni como un idealizado padre e hijo de película, sino simplemente como un hombre y un muchacho, un padre y un hijo, aprendiendo a conocerse. En el estudio de Alejandro, una tarde, una sonrisa compartida, un momento tranquilo de conexión, marcó un antes y un después. Alejandro empezó a asistir con orgullo a las modestas exposiciones de arte de Mateo, presentando con una sonrisa radiante el innegable talento de su hijo a sus amigos y colegas. Mateo, a su vez, con una confianza creciente, empezó a buscar el consejo de Alejandro sobre temas de la vida, de su incipiente carrera, valorando su perspectiva y experiencia. Hicieron viajes de fin de semana juntos, explorando nuevas ciudades, redescubriendo de rincones olvidados y significativamente volviendo a aquel pequeño pueblo costero donde de alguna manera comenzó su historia separada y ahora conjunta. Crearon nuevos recuerdos, deliberadamente, cuidadosamente, superponiéndolos a los fantasmas agridulces del pasado. En un acantilado con vistas al océano, el viento azotando sus cabellos, las risas de ambos se mezclaron con el sonido de las olas, un sonido de pura alegría y conexión. El viaje estaba lejos de terminar. La reconstrucción de una vida, de una relación, nunca lo está del todo, pero estaban en el camino correcto. Juntos, se habían encontrado contra todo pronóstico y estaban decididos a no perder un instante más, a recuperar el tiempo perdido, no con prisa, sino con intención. Sentados en el porche de una acogedora cabaña, mirando una apacible puesta de sol, sus hombros tocándose en cómoda camaradería, sintieron una paz profunda. Con el paso de los años, su vínculo se profundizó, se asentó, convirtiéndose en una fuente inagotable de fuerza y apoyo mutuo. Habían encontrado una familia, no a pesar del doloroso pasado, sino en muchos sentidos, gracias a él y a la valentía con que lo habían enfrentado. De pie, uno al lado del otro, mayores, con más ganas Alejandro, con más seguridad Mateo, pero con la misma calidez en la mirada. Su conexión era innegable. Su historia, la de Alejandro y Mateo, fue un testimonio silencioso pero elocuente del poder transformador del perdón, de la asombrosa resiliencia del espíritu humano y, sobre todo, de la fortaleza duradera e inquebrantable del vínculo entre un padre y un hijo. Un eco del ayer que resonaba ahora con la promesa de incontables mañanas. De pie, abrazados frente a aquel viejo faro, bajo una puesta de sol dorada, el círculo por fin se había completado. ¡Qué fuerte! ¿Les llegó al corazón?
A mí sí. Cuéntenme, ¿qué les pareció en los comentarios? Si les gustó esta historia, un like se agradece un montón. Y si quieren más dramas familiares con un final feliz, o no, suscríbanse ya. Gracias por ver, gente.